Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, vamos a Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. reiniciar actividades después de su primer puente formal como estudiantes del Politécnico. Y bueno, habrá que apurarse porque en 15 días nos vuelve a tocar otro. Ok, en lo que se conectan sus compañeros, quiero reforzar algo para evitar problemas o malos entendidos. En la semana pasada cerraba la primera evaluación. Un servidor, me parece que les había comentado a ustedes, pero sí se les comentó a sus papás, el aspecto de que la primera y la segunda calificación son informativas. Esas calificaciones se pueden asentar para que ustedes y sus papás tengan un panorama de cómo van avanzando, pero no son calificaciones definitivas. La calificación que vale realmente o la que cuenta es la que se les asiente en el tercer departamental. Esto yo ya lo había platicado con sus papás. ¿Por qué? Porque yo prefiero ir a un ritmo de trabajo en el que vayamos avanzando, a obligarme a hacerles una evaluación por hacerles una evaluación cuando considero que los temas no son significativos o que el porcentaje de valoración que le daría a esa evaluación sería mínimo. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo preferí continuar trabajando sin preocuparme en la evaluación. Ahora, si para la segunda evaluación hay condiciones, en la segunda evaluación sí les pondré una calificación informativa, pero esa calificación informativa va a tener dos aspectos. A quien le vaya mal, no se preocupe mientras siga trabajando, generaremos momentos para que se recupere. Pero si le va bien y después de esa calificación empiezan a no trabajar, no importa que les haya ido bien, si al final de cuentas veo que dejaron de trabajar, si les pongo 5 en la tercera evaluación, se quedarían reprobados. ¿Queda claro? Entonces, lo que pudiéramos poner en la segunda evaluación no va a ser ni definitivo ni para bien ni para mal. ¿Sí? Los que vayan bajos tendrían tiempo de reponerse. Y los que vayan bien y no se mantengan, pueden terminar reprobando. Pero los que salgan bien y si siguen trabajando, sí les daría un panorama de cuánto podrían sacar como calificación final. ¿Sí? Por eso digo que son calificaciones meramente informativas. Ok, lo quería aclarar por si alguno fue de los que se incorporó al final bueno, más bien ya avanzadas las clases, porque todo esto se platicó al inicio del semestre y sobre todo se platicó con sus papás. Aunque yo estoy consciente que al juntar las dos reuniones que tuve con sus papás, no se llegó al 100%. Sí se llegó a más de la mitad, de hecho yo creo que sí llegué como a 40 personas, pero no estuvo el 100%. Pero bueno, ok. Ahora sí, el día de hoy les toca trabajar a ustedes, porque por ahí tenemos dos tareas, o una tarea y su complemento, que según yo no está muy difícil, pero sí me gustaría que ustedes inicien la clase de hoy. ¿Quién quiere tomar la palabra y explicarnos lo que investigó, lo que entendió, en dónde lo ha utilizado, cómo lo ha utilizado, etcétera? ¿Quién quiere tomar la palabra? De los múltiplos y submúltiplos, ¿verdad, profe?
Son una de las partes es lo de los múltiplos y submúltiplos y lo otro es lo de la notación científica ya más detalladamente. Pero cualquiera de las dos con lo que quieres iniciar, adelante. ¿Quién nos apoya Yo, con...? Escucho. bueno, yo investigué que los múltiplos son giga, mega, kilo y hecto. Y cada uno, bueno, giga vale 109, mega 106, kilo 103 y hecto 102. Y los submúltiplos es nano, micro, mili y centi. A ver, pero no entendí eso de 109, 103, 102, no lo entendí. Bueno, es que aquí en lo que yo investigué me marca como el valor de esa cantidad. A ver, ¿me lo puedes volver a decir? Porque creo que hay una interpretación incorrecta. ¿Me lo puedes volver a decir? Giga, Ajá, mega, kilo y hecto. ajá. Pero me los puedes ir diciendo lo que mencionaste Ok, después. sí. 109 giga, 106 mega, 103 kilo y 102 hecto. Ok, no, lo estás leyendo mal. ¿Alguien nos puede corregir o lo que está interpretando mal la señorita? A Sí, ver, es que en lugar de 109 es 10 a la 9, ¿no? correcto. Son potencias de 10, entonces el 10 está bien, pero el otro número que estás interpretando mal tendría que estar marcado como exponente. Por eso no me quedaba claro lo que estabas diciendo y por eso pedí que lo repitieras para encontrarle una lógica. ¿Sí? Ah, ok. Sí, Los perdón. múltiplos y submúltiplos que nos acabas de leer o que investigaste son prefijos que utilizamos para no tener que trabajar cantidades muy grandes con punto decimal. Pero como ya hablamos hace 2, 3 clases de que nuestro sistema de numeración es un sistema base 10, entonces todo lo que vamos a hacer es utilizar potencias de 10 para simplificar cantidades o muy grandes o muy pequeñas. Y entonces yo les comenté y les pedí que observaran que esos múltiplos comunes generalmente se trabajan en múltiplos de 3. Generalmente lo que vamos haciendo es nos vamos ahorrando ceros de 3 en 3. ¿Y por qué de 3 en 3? Les había dado una pequeña explicación, porque recordaran que eran unidad, decena, centena, y después volvió a empezar unidad, decena, centena, y después volvió a empezar unidad, decena, centena. Entonces, como nuestros acomodos de lectura van cambiando de 3 en 3, generalmente los múltiplos y submúltiplos que utilizamos nos ahorran o las unidades, o nos ahorran los miles, o nos ahorran los millones, y por lo tanto los van cambiando de 3 en 3. ¿Sí? Pero si alguien nos los quiere dar más ampliamente el tema, o si nos los puede explicar un poquito más, sí me gustaría porque lo que nos leyó su compañera pudo haber generado la misma confusión que a mí me generó cuando lo escuché, como que no me quedó claro a qué hacía mención. Por eso lo tuve que escuchar una segunda vez para encontrar la lógica de que lo que estaba pasando es que se estaba leyendo inadecuadamente una potencia y se estaba leyendo como un número en lugar de como una potencia. ¿Sí? ¿Alguien nos quiere apoyar un poquito más? O complementar, pero con más detalle, esto de los múltiplos y submúltiplos. Yo, profesor. Así escucho. Okay. Los múltiplos son de base, pero es de base 10, pero positiva. Y los Ajá. submúltiplos son de base 10, pero negativa. Bueno, un primer detalle importante, gracias. Cuando hablemos de múltiplos, el exponente lo vamos a ubicar como positivo y se va a referir para cantidades mucho más grandes que la referencia. ¿Y a qué me refiero con cantidades más grandes de la referencia? En matemáticas a lo mejor no lo notamos, pero cuando lo aplicamos en física o en química o en otras materias, o simplemente en dinero, sucede que entonces utilizamos como referencia, por ejemplo, el metro.
Y en ese momento, cuando tenemos distancias muy grandes, o las decimos en kilómetros, ¿sí? O la utilizamos una medida que corresponda a megas, que serían millones, ¿sí? Millones de metros. Y generalmente estas se van a representar como una potencia positiva, una potencia de 10 en forma positiva. En cambio, cuando utilizamos unidades más pequeñas que la que se toma como base, los exponentes quedarán expresados con exponente negativo. Por lo tanto, para fines de potencia, en los múltiplos se utilizan potencias positivas y en los submúltiplos se utilizan potencias negativas. Ok, ¿qué más nos puede decir, señorita? Sería todo. ¿Sería todo? Bueno, y a todo esto, ¿qué tiene que ver esto de los múltiplos y submúltiplos con la notación científica? Que para no expresar una cantidad con todos los ceros, nada más se pondría el número y ya sería por 10 y con el... Claro, la notación científica va de la mano con los múltiplos y submúltiplos porque son herramientas que se pueden utilizar en diferentes aplicaciones para poder simplificar cantidades muy grandes o muy pequeñas y se escriben o en forma de potencia o con un prefijo que nos indica cuánto llevamos, ¿sí? Entonces, la notación científica y los prefijos utilizados como múltiplos y submúltiplos en física o en química y en otras áreas del conocimiento son herramientas que podemos utilizar para cuando queremos expresar cantidades exageradamente grandes o exageradamente pequeñas o que nos simplifiquen la lectura con el uso del punto decimal o para ahorrarnos ceros en el trabajo. ¿Sí? Básicamente ese es el objetivo y entonces van de la mano. Si yo sé leer bien notación científica, no me va a costar trabajo cuando en física o en otros lugares me empiecen a decir, es por 10 a la menos 6 o por 10 a la menos 9 o le llamo pico o le llamo nano o le llamo micro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas palabras generalmente son múltiplos y submúltiplos que nos representan una potencia de 10. E insisto, en lugar de que yo diga .0000000 algo, puedo decir es un microfaradio o un nanofaradio o un, no sé, esas cantidades son muy comunes que se utilicen en electricidad, en física y en otras cosas. Pero cuando yo escuche la palabra pico, nano, seguramente se refieren a cantidades pequeñitas, donde tendrían que recorrer el punto decimal de 6 a 9 veces. Y esa es la ventaja que van a tener al utilizar ese prefijo en lugar de tener que escribir con punto decimal. Por ejemplo, los mili tendrían que recorrer 3 cifras el punto. ¿Sí? Si digo miliamperes, mililitro o cualquier otro mili, tendrían que recorrer 3 cifras después del punto. Y en cambio, si digo micro, ¿qué tendría que hacer? Poner el múltiplo, ¿no? Pero cuando utilizan la palabra micro, ¿cuántos representa la potencia o cuántas veces tendrían que recorrer el punto? Menos 6. menos 6. Así es, a la menos 6. Tendrían que recorrer 6 cifras después del punto. Y después del micro, ¿qué seguiría? Nano. Nano. ¿Y con nano cuánto lo recorremos? 9. 9. ¿Y cuál sería el último más común o de los que más se utilizan? ¿El pico? El pico.
¿Y el pico cuánto los recorre? 12. Correcto. Ok. Entonces, ¿les queda claro que los múltiplos y submúltiplos utilizados en diferentes aspectos de las ciencias son una forma simplificada de la notación científica y nos ahorran el tener que estar peleándonos con el punto decimal hacia adelante o hacia atrás, yéndonos hacia atrás del punto decimal o agregándole ceros a ciertas cantidades? Entonces, es muy fácil nada más decir 6 kilómetros en lugar de decir 6,000 metros. ¿Sí? O es más fácil decir, por ejemplo, 2 toneladas a decir cuánto. 2000. 2,000 kilos. Así es. En lugar de tener que decir 2,000 kilos, ¿verdad? Pero entonces esa tonelada terminarían siendo ¿por cuánto? Millones de gramos, ¿no? Sí. Sí. Vendrían siendo millones de gramos, porque de antemano el kilo ya es por 1,000. Y si aparte le agregaron otras tres cifras, entonces estaríamos hablando de millones de gramos. Entonces, en lugar de ya hablar, decomisaron 2 millones de gramos de algo, pues es más fácil decir 2 toneladas. Ah, pero si yo aprendí notación científica y domino bien mi sistema de numeración, pues también lo puedo leer como 2 por 10 a la ¿qué? A la 6. 2 por 10 a la 6. ¿Sí? Y entonces cuando yo tengo operaciones con números exageradamente grandes o exageradamente pequeños, es relativamente fácil hacer las operaciones simplemente con recorrer el punto decimal o simplemente con hacer sumas o restas de exponentes de la misma base. O simplemente cuando tengo una operación combinada, donde hay cosas que están expresadas en notación científica y otras con punto decimal, pues es más fácil pasar todo a notación científica y en ese momento hacer la operación combinando las operaciones. Voy a abrir un documento de Word para expresar una cantidad y hacer rápidamente cómo se trabaja combinando notación científica. Nada más que primero quiero que me confirmen, ¿se les ve una hoja en blanco de Word? No, tiene ejercicios. Tiene ejercicio, entonces déjenme cerrar y volver a compartir. Ahora sí se ve una hoja en blanco de Word. Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a escribir una operación donde veamos cómo se trabaja combinando la notación científica y el manejo del punto decimal. Vamos a suponer que tenemos esta operación.
No usen calculadora, simplemente traten de hacer la operación simplificando lo más posible y sin hacer uso de la calculadora. Y al final denme el resultado en notación científica. Si les queda una fracción que no se pueda dividir, déjenlo como fracción, pero quiero que traten de basarse en el manejo adecuado del punto decimal y de la notación científica. ¿Quién ya tiene la respuesta? Quien ya lo haya hecho, ahora sí puede utilizar la calculadora. Trate de hacerlo con la calculadora y díganme si los resultados que obtuvieron ustedes y el que están viendo en pantalla son correctos, y en caso de no ser así, vamos a ver qué está mal o cómo se hizo o de dónde salió. ¿Sí? Tienen 2 minutos más para hacerlo.
Bueno, ok, listos, vamos a iniciar. Primer pregunta. ¿El resultado que yo tengo en pantalla es correcto o es incorrecto? ¿Nadie? ¿Nadie lo ha hecho? Profe, yo ya lo hice, pero no me salen, o sea, sí me sale el 175, pero me sale diferente. ¿A qué exponente te queda? O sea, ah, sí hice en el de 2 por 10 a la 12 por 10. Bueno, yo ya hice el proceso y pues sí está bien, pero cuando lo multiplica por 600, me salió, me salió 210 a la 10 por 10 a la menos 7. Pero pues supongo que el 2, bueno, el 10 ya no se cuenta, nada más el 2 porque es un decimal muy pequeño. No, Y sí me sale, pero me sale, al final como usted tiene el 175, a mí me sale 1.75. Me imagino que es un error de mi calculadora. ok, ahorita lo vemos entonces. A mí también me sale así, ¿Cuánto te sale? 0.175. ¿Pero a qué exponente? No tiene exponente. No Ah, o sea, entonces, no sale sin exponente, literal nada más no salen más ceros. ok. Sí, profe. Entonces, habrá que explicarles desde cómo trabajarlo en la calculadora. ¿Sí? Ok. ¿A nadie le dio el resultado que yo tengo? No, profe. ¿Perdón? Y no, es que también a mí me salió como yo sin exponente. Entonces, ya Es me que confundí. yo creo que tiene que ver con las calculadoras, porque a mí me dijeron en la secundaria que pues, las calculadoras que tenemos en los celulares y las científicas son muy diferentes. Y pues creo que Sí. en una científica sí nos saldría bien. No, la forma es el tecleo, la forma en que se teclea. Y ese es, precisamente eso es lo que yo quiero reiterar mucho. Cuando uno no sabe o no domina bien tanto el sistema de numeración como la lectura y la escritura, uno puede cometer muchos errores en una calculadora, pero no es problema de la calculadora. Una calculadora, a menos de que no sirva, les daría un valor equivocado. El problema es cómo se trabaja eh, la notación exponencial. ¿Sí? Miren, veamos paso a paso y lo vamos entonces a comprobar después. Esta es la operación que está mezclando punto decimal, connotación científica, etcétera. Y entonces, hacer la operación así como está, en una calculadora no debería de costar trabajo. En teoría no debería de costar trabajo. Pero en la práctica, lo más conveniente para que yo haga fácilmente esta operación, lo más conveniente es pasarlo todo a notación científica. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo lo paso rápidamente todo a notación científica? Este primer décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos, estos 7 100 milésimos los podría escribir como 7 por 10 a la ¿cuánto? Menos 5. A la menos 5. ¿Cuántas veces tendría que recorrer el punto? 1, 2, 3, 4, 5. Correcto, por 10 a la menos 5. Y en cambio el 600, ¿cómo lo podría ver como notación científica?
A la menos 6 2. por 10 a la 2. A la 2. A la 2, correcto. Entonces, en ese momento, mi operación ya estaría toda escrita con notación científica. Es decir, mi operación se modificaría de esta forma. Siete. Profe, tengo una duda pequeña. Las dudas son dudas, no importa si es grande o pequeña, las dudas son dudas. Adelante. Con la notación científica, por ejemplo, un 10 a la menos, bueno, perdón, sí, un 10 a la menos 6 sería con 6 ceros, ¿no? Tiene que ser con 6 ceros. Mira, cuando estás en el punto decimal, lo que vas a hacer es lo siguiente. En este caso, yo tengo que pensar cómo este 7 dejaría de estar atrás del punto decimal. Por lo tanto, tendría que recorrer 1, 2, 3, 4. Y ya en ese momento, cuando lo recorro 5 veces, el 7 ya queda delante del punto decimal. No es lo mismo trabajar antes del punto que después del punto. Antes del punto, la potencia te dice el número de ceros que podrías aumentar. Pero cuando estás atrás del punto, tendrías que contar el número de cifras que tendrías que recorrer el punto decimal hasta que lo que tú quieres pase a la zona entera. Ah, entonces ya la hice y sí me salió bien, profe. Sí tengo el resultado bien. ¿Sí? Sí. ¿Queda claro para todos? No es lo mismo simplemente agregar ceros, porque eso es cuando está después del punto o con cantidades enteras, a cuando está después del punto y entonces lo que contamos ya no son ceros, sino el número de cifras que tendríamos que recorrer el decimal hasta que lo que nosotros queramos ya quede en la zona entera. Ejemplo, si yo no quiero verlo como 7, sino lo quiero ver como 700, ¿cuántas veces más tendría que recorrer el punto? 2 más. 2 más, correcto. 2 más. Y entonces se volvería 700 por 10, pero a la menos 7. ¿Ya lo ubicaron? Sí. Ok, entonces tendría 7 por 10 a la menos 5. Ahora mi siguiente cantidad es ¿cuánto? 5 por 10 ¿a la qué? A la 4. 4. Y nuestra última cantidad sería ¿cuánto? 6 Por 10 a la 2. a las 2. por 10 a la 2. Ok, eso sería nuestro numerador. Y en cambio nuestro denominador contiene al 12 por 10, pero a la menos 3. Y en ese momento pasa lo siguiente. Cuando algo está expresado en notación científica, yo me puedo preocupar solamente de hacer las multiplicaciones o divisiones con los números, y en el caso del 10, nada más aplico leyes de los exponentes, es decir, o sumar exponentes o restar exponentes. Por lo tanto, como ustedes ya me contestaron adecuadamente estos dos, yo ya puedo decir que yo me puedo concretar a multiplicar 7 por 5 por 6 y dividirlo entre 12. Ah, pero como si he ido aprendiendo un poquito, yo sé que el 6 y el 12 se pueden simplificar porque los dos tienen sexta. Y entonces desaparece el 6 y también desaparece el 12 y solamente queda un ¿cuánto? Un 2. 2. Y entonces ahora la operación que me interesa es 7 por 5 dividido entre ¿cuánto? Entre 2. Entre 2. Entonces, ¿ya vieron de dónde salió el 35 medios o el 17.5? Sí, ya. ¿Ya?
Ok, pero ahora veamos lo de las potencias. ¿Qué voy a poner en esta primera línea que había dejado libre? Este número, el -5. Porque yo tenía que pasar esa anotación científica. ¿Y qué voy a poner en este segundo que estaba aquí? El 2, porque era este que tenía que convertir. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son los exponentes que tiene el 10? Un -5, un 4, un 2 y un -3. ¿Quiénes se suman y quiénes se restan? El 4 y el 2 se pueden sumar, me darían 6. ¿Sí? Sí. Pero, perdón, aquí yo me equivoqué, no es 7. Ahorita lo corregimos, no es 7. El 4 con el 2 de aquí se podrían sumar y me darían 6. Pero se restarían ¿con quién? Con el 5, ¿no? El Con el 5. 5 porque es negativo. ¿Y entonces cuánto nos daría ahí? 1. 1. Pero este que debería de restar, ¿qué pasa? Es negativo. Entonces es menos menos. Y por ley de signos Se convierte en terminaría más. Digo, sumando. Y entonces en realidad no es a la 4, perdón, no es a la 7, es a la 4. Y entonces lo puedo escribir como 35 medios por 10 a la 4 o 175 para recorrer el punto decimal, pero entonces ¿a qué me quedaría? A la 3. O me quedaría 175,000. Si no lo quiero expresar en notación científica, ¿cómo lo escribiría con punto decimal? Bueno, ya con ceros, como 175,000. ¿Sí? Entonces, cuando se trabaja con notación científica, la ventaja que se tiene uno es que uno se puede preocupar por los puros números y en las potencias de 10 ya no hay que hacer multiplicaciones y divisiones, solamente hay que hacer sumas y restas de exponentes. ¿Sí? Solamente hay que hacer sumas y restas de exponentes. Entonces, 4 y este 2 serían 6. Y como este va a ser negativo y se va a terminar sumando, sería 9. 9 menos 5 sería 4. Y de la parte numérica serían 35